Bien, bueno, la clase actual sería la última clase. Ya recorrimos todos los conceptos de Rails y un poquitito esta última clase me pareció oportuno hablarles de estos 12 factores, que es algo que no es de Rails, que no es de Ruby, que es algo que me parece les va a servir a ustedes como profesionales. Más que nada porque estos 12 factores, si bien por ahí suenan algo controversiales o bueno, por ahí un concepto no tan digamos, al alcance de cualquiera, no sé, por ahí ya han escuchado hablar de esto, pero es un concepto que al menos yo veo que mucha gente desconoce. ¿Y por qué me parece relevante explicarlo? Porque son una serie de puntos a considerar para desarrollar aplicaciones que eh, puedan ser llevadas a un ámbito de cloud, y esto implica también trabajar con contenedores. Como hoy en día son términos que, digamos, uno no debería desconocer, me parece relevante que ustedes, cuando construyan aplicaciones, consideren estos 12 factores, sean para esta materia o en sí como su trabajo u otra materia, porque lo que están haciendo es justamente aplicar buenas prácticas que vienen de hace 10 años y que aplican justamente a cualquier framework, y que van a ver a medida que vamos repasando estos conceptos como uno encuentra en los frameworks herramientas para poder simplificar la implementación de estos 12 puntos. Lo interesante es que en los mismos 12 factores se habla bastante de Rails, porque justamente Rails se adecua muy bien a estos 12 factores. Por eso es que me parece también importante ir mostrando ejemplos de cómo ir logrando esto con Rails e ir explicando un poquitito de qué trata cada uno de los puntos, ¿sí? Bien, entonces, los 12 factores, primero vamos a hablar de qué se trata, y después los 12 factores son estos que están mencionados acá: uno la de código fuente, otro de dependencias, otro de configuración, servicios, construir, distribuir, ejecutar, procesos, asignación de puertos, concurrencia, desechabilidad, aproximación entre desarrollo y producción, logs, procesos de administración. Entonces, primero arrancamos con qué es esto de 12 Factor Apps, y es una metodología enunciada en 12factor.net. Yo acá lo estoy abriendo para que lo vean. Es una paginita parecida a la de Semver, parecida a otras páginas que hablan justamente de los 12 puntos, y cada uno de estos puntos tiene información que explica cómo se trabaja. Están todos los idiomas que están acá abajo, entre ellos está el español, acá estaría. Con lo cual pueden leerlos después ustedes tranquilos, pero bueno, yo la idea es resumírselos un poquitito, bajando a tierra algunos conceptos que a veces cuando uno los lee por ahí se complica en interpretarlos o entenderlos, porque por ahí uno no tiene la experiencia de haber trabajado en producción y por ahí no entiende a qué hace mención. Yo voy a tratar de justamente en esta charla ir bajando a tierra o con ejemplos un poco más concretos de qué se trata. Entonces, esta metodología que está anunciada en esta URL describe un conjunto de prácticas para construir aplicaciones web o software as a service, justamente dispuestas para poder ser desplegadas en la nube. Cuando hablamos de la nube, puede ser un proveedor tipo Heroku, tipo Cloud Foundry, puede ser Amazon, puede ser DigitalOcean, pero también hablamos de contenedores para trabajar justamente con Docker o con clústeres de contenedores, como es el caso de Swarm o Kubernetes, o Kubernetes, como también le suelen decir. Entonces, el primero de los puntos habla de código fuente, y fíjense que es bien genérico, son conceptos que no van al hueso en nada particular, sino que hablan específicamente de cuáles son las buenas prácticas a seguir cuando uno tiene un proyecto de software. Entonces, el primero habla de código fuente, y lo que dice es que cualquier aplicación debe usar un SCM. Perdón, acá Inti dice: clúster de contenedores se puede utilizar para procesar datos de manera concurrente. Clúster de contenedores es justamente una plataforma donde no es una sola máquina con Docker, sino que son una granja de máquinas
que pone a disposición su kernel para correr un engine de contenedores, puede ser Docker, o bueno, en el caso de Kubernetes, que es la herramienta más usada hoy en día o más aceptada por la comunidad para correr clúster de contenedores. Docker Swarm no ha tenido el impulso que ha tenido Kubernetes, que es un producto que libera o que implementa Google y lo dona. La intención es que uno lo que tiene son distintas máquinas, supongan 500 máquinas, todas corriendo un sistema operativo, puede ser Linux o puede ser Windows, y se corre un engine de contenedores, que puede ser Docker o puede ser otro, por ejemplo CRY-O, y lo que hace digamos, el cerebrito de este clúster de contenedores, en este caso el que se llama Kubernetes, es disponer una serie de nodos maestros que funcionan como una suerte de como cerebro, como kernel, si quieren, de este ambiente distribuido. Entonces, cuando uno tiene que desplegar una aplicación, la aplicación se despliega en 1, 2, 3, 4, en N servidores, escala sola. Si un servidor se muere y deja de responder, la aplicación se mueve sola. Y lo que tiene es una simplicidad de manejar digamos, las cargas de trabajo, es decir, las aplicaciones de una forma elástica. Entonces, un poco la definición es esa de clúster de contenedores. Es lo que pasa en la nube sin tener que pensar en si es un contenedor o no. Cuando en la nube vos desplegas una aplicación como una PaaS o Platform as a Service, es decir, como Heroku, vos desplegas una aplicación y no te importa en qué servidor está. A vos te importa que la aplicación esté disponible. Entonces, si corre en un servidor, en un contenedor, vos simplemente le decís, acá está el código, instalalo. No importa si corre en 1, 2, en 10, en 100. Después te cobran, básicamente. Con los clústeres de contenedores es una forma de implementarlo más personal, donde uno sabe que corren contenedores y bueno, tiene que hacer toda la lógica para desplegarlo ahí. Lo que quiero que entiendan es que lo que estamos viendo acá de los 12 factores es una forma de desplegar una aplicación o desarrollarla teniendo presente que la puede desplegar o en una plataforma como servicio o en un clúster de contenedores o en una nube, en un concepto serverless, si quisieran. Entonces, uno, siguiendo estos 12 puntos, hace aplicaciones que fácilmente son enchufables en estos distintos proveedores de nube. Entonces, el primero de los puntos habla del código fuente y dice que la aplicación debe usar un SCM. SCM significa Source Control Management, como por ejemplo Git, pero también podría ser Subversion o CBS, perdón. Siempre la tengo que pensar. Si hay múltiples repositorios de fuentes, sería una aplicación, por ejemplo, Rails para una API y React o Angular para el frontend, puede llegar a pasar que entonces cada uno de esos repositorios tenga que ser una aplicación distinta que aplica 12 Factor Apps. Ese punto específicamente discute entonces si voy a manejar mi aplicación como un monorepo, es decir, un único repo con dos aplicaciones distintas o un repo para cada una. Esto tiene sus pros y sus contras. Acá lo que propone 12 Factor Apps es que cada una implemente en un repo separado y que cada una aplique los 12 factores. Es decir, que la aplicación React vaya por un lado, la aplicación Rails API por el otro lado. Pero eso no significa que esto sea la única verdad. A veces conviene manejar un monorepo con el código de las dos aplicaciones de forma conjunta. Eso siempre depende de lo que uno crea conveniente. Pueden existir múltiples despliegues, depende de los ambientes, pero los fuentes siempre son los mismos en todos los despliegues, salvo por diferencias de versiones. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que si yo versiono el código fuente, lo que voy a tener es, si tengo la misma versión desplegada varias veces, es porque la estoy desplegando en distintos ambientes. Lo que sí puedo tener son los mismos fuentes, pero con diferentes configuraciones, o si cambia algo es porque cambia la versión del código. Lo que es importante es que yo, si versiono, no haya dos versiones iguales con distinto código. Siempre tengo que tener, una vez que hablo de una versión X, tengo la versión esa que representa un estado del código y no puedo haber dos versiones que se llamen iguales con distinto código en esencia. Si es la misma versión, puede variar porque está configurada distinta, porque está en distintos ambientes. Dependencias, el segundo punto.
es declarar y aislar las dependencias de forma explícita. A ver, si estoy en el mundo de Ruby, se usa Gemfile. Como vieron con Bundler, con Gemfile, yo lo que tengo es una forma de declarar cuáles son las dependencias de mi proyecto. En el Gemfile yo puedo decir que quiero tener tal versión de una gema o tal versión que pueda crecer en el patch number utilizando ese tilde con el mayor que especifica que suba el último dígito. Lo mismo que pasa para el mundo Ruby, funciona para el mundo de Python, tanto con el requirements.txt o el pipfile, o con el JavaScript con package.json para lo que es yarn o npm, o en el caso de PHP con Composer, o en el caso de Go con Go Package, o POM XML para el caso de Java, con Maven, por ejemplo. Lo cierto es que no importa el lenguaje, no importa el framework, en la mayor parte de todos los frameworks y de todos los lenguajes lo que tengo es una forma de manejar las dependencias. ¿Y por qué es importante? Porque el problema es que yo hoy trabajo, y esto ya lo hablamos cuando vimos Bundler, trabajo en el momento actual, pasa de ser el pasado en el próximo segundo. Esto es casi teoría de la relatividad. Es como cuando ustedes les dicen a qué velocidad vuela una mosca, y depende de si la mosca está arriba de un auto, está arriba de un tren o está volando en el aire, básicamente. Si está arriba de un auto y el auto va a 200 km por hora, y depende, si vos estás dentro del auto, no está volando más rápido que ¿cómo se llama? Que lo que está pasando dentro del auto, pero si quien lo ve afuera ve que la mosca está volando a 200 km por hora, porque si va el auto a 200 km por hora está volando a esa velocidad. Entonces esta cuestión de la relatividad es lo mismo que pasa con las dependencias. Hoy yo tengo las dependencias que hoy son la actualidad, pero en el segundo siguiente ya es pasado. Entonces, esto que hablo del segundo siguiente es lo que sucede cuando un proyecto se estabiliza y pasan meses en producción. De repente, cuando quiero volver a codificar algo nuevo, tengo que evitar que me pase lo que le pasa a Homero cuando viaja al pasado con su tostadora y pisa un dinosaurio o mata un mosquito y después su familia se transforma. ¿Por qué? Porque el código es compatible con las versiones que yo definí en mi Gemfile y debería tratar de mantenerlas. En todo caso, actualizar siempre y cuando modifique un patch version, porque salió alguna vulnerabilidad que fue modificada. Pero lo que no tengo que modificar son aquellas librerías que cambian su API y por lo tanto rompería mi código. Es por ello que el Gemfile, de una forma bastante inteligente, y lo mismo pasa con el package.json y el composer.json, bueno, en el caso de Python tiene distintas alternativas, pero tenemos una forma de frizar las dependencias con requirements para poder bloquear, ¿no? Cuando uno pone bundle update o bundle install, lo que sucede es que se genera un gemfile.lock. Ese lock lo que tiene es la resolución del grafo con las dependencias usadas en producción. Ese archivo sí se versiona, al igual que el Gemfile, y es parte del entregable. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo replicar esa foto de cuando yo puse una aplicación en producción. Entonces, esto es fundamental para que de una instalación a otra de un mismo producto no varíen las librerías usadas. Imagínense que en el mundo cloud no es común, o mejor dicho, es muy común, que una aplicación, o sea, no es común, mejor dicho, es común, quiero decir, iba a decir la negación de una verdad. No es común en el ambiente cloud que una aplicación corra en una única instancia. Por el contrario, es común que una aplicación en cloud corra en múltiples instancias. ¿Qué estoy hablando de eso? Eso es lo que se conoce como escalamiento horizontal. Horizontal scale. Si vemos cómo es el escalamiento horizontal, a ver si hay algún grafiquito que me guste más para mostrárselos. Un poco sería este que estamos viendo acá. El escalamiento vertical es crecer en hardware. Es decir, que una aplicación, por ejemplo, tengo una aplicación corriendo y de repente llegan muchos clientes. Cuando llegan muchos clientes, lo que me sucede es que acá, este gráfico me encantó más, Tengo una aplicación corriendo en este servidorcito chiquitito. Lo que primero pienso en cloud, que yo como tengo plata, me compro el servidor mediano. Entonces ahí listo. Tendría 5 usuarios concurrentes. Acá ahora atiendo 10. Y digo, me quedé corto. Ahora tengo
20 y me queda corto este. Bueno, compro el más grande, pero el más grande es este. Y de repente puedo atender hasta 30 usuarios concurrentes. ¿Qué pasa si de repente crezco tanto como Twitter y quiero tener 60 usuarios concurrentes? Paradójicamente, el escalamiento vertical, que es este que estamos viendo acá, no escala. ¿Por qué? Porque llega a un punto que es el techo de la máquina más grande que me vende mi proveedor de cloud. Y mi aplicación debería estar preparada para escalar horizontalmente. Escalar horizontalmente es que yo puedo agregar tantas instancias como quiera. Como vemos acá tengo una inicialmente, de repente si necesito dos, paso a tener dos. Y de esta forma en vez de atender, si acá atendía 5, ahora atiendo 10. De repente ahora tengo 3, puedo atender 15. De repente tengo 4, ahora puedo atender 20. Y de repente tengo 5 y puedo atender 25. Porque cada una de estas instancias sabe atender 5, por ejemplo. Lo cierto es que sí podría crecer de forma elástica. El primer problema que surge cuando uno piensa en cómo escalar horizontalmente es que yo cada vez que levanto una nueva instancia debería poder desplegar mi aplicación de vuelta. La gran complicación de la gente que trabaja en operaciones, en infraestructura, que configura servidores, es bueno, ¿cómo resuelvo rápido, fácil, de una forma consistente la instalación de una nueva réplica? ¿Por qué? Porque esas réplicas deberían, por ejemplo, resolver las dependencias. Cuanto más servido le dé los problemas a la gente de operaciones, que es lo que pasa con el mundo de los contenedores, donde yo lo que te doy son contenedores que con un chasquido de dedos los replico, no tengo tanto problema como sucedía antes de esto. Lo cierto es que acá lo que me empieza a pasar es que cada réplica debería manejar las mismas versiones. No podría manejar una réplica, una versión distinta de otra. Acá Inti pregunta, ¿para eso sirve Kubernetes? ¿Para escalar horizontalmente? No o sea, Kubernetes sí sirve para eso, pero no necesariamente. Vos podés escalar horizontalmente sin Kubernetes. O sea, vos podrías escalar con instalar 2 servidores a mano. O sea, vos podés levantar un servidor A, un servidor B, un servidor C. El tema es que los problemas que resuelven los clústeres de contenedores es que permiten configurar entidades que se paran adelante de cada una de estas ¿cómo se llaman? Entidades escalables para poder repartir el tráfico de una forma round robin, lo que se conocen como load balancer. Ese load balancer que los proveedores de cloud lo venden como un servicio, en el mundo de Kubernetes es nativo también, o sea que vos tanto en Kubernetes como en el mundo de Docker, en Docker pasa lo mismo. Yo en Docker puedo levantar puedo levantar acá un contenedor, realmente abro una ventanita y les muestro fácil. Yo puedo poner un Docker run -rm -it, perdón. Vamos acá a RTMP, en pedir prueba. Vamos a poner acá un Docker compose.ml. app, vamos a poner image, nginx. Y vamos a poner un nada. Ahí. Fíjate acá. Ahí está, va a levantar este servidor. ¿Sí? Ahí lo levantó. Si yo acá, por ejemplo, perdón. Ahí lo levantó. Yo acá lo que puedo hacer es, en otra consolita, hacer un docker compose app, perdón. Ahí tengo una sola instancia corriendo. Ahora, si yo lo quiero escalar, pongo docker compose scale. Acá se llama app. Y le puedo decir que lo escale a 4. Y eso lo que hace es me levanta otras 4 instancias, ¿sí? Entonces ahora hago un docker compose ps. Veo que tengo corriendo 4 instancias de la misma aplicación y la escaló. Bueno, ahora, perfecto. ¿Qué IP tiene cada uno de estos contenedores? ¿Sí? Yo si ahora me conecto a cada uno de ellos, docker compose exec, me conecto a app1. A ver si sí.
Bueno, IP ADLS. Acá tengo uno que tiene el IP 02, ¿sí? Si me, ¿cómo era esto para conectarme al 1? No me acuerdo cómo era esto para... en síntesis. Me conecto al 3. Este tiene la 3, ¿ves? La anterior tenía la 2, la 3. Bueno, así tengo varios contenedores. A cualquiera de ellos, si yo le pego, por ejemplo, a esta IP, todos responden. ¿Ves? Respondió uno. Si le pego al 2, me responde el otro. Fíjense que acá van logueando uno u otro. Supongo que el otro será la 4. Sí. Entonces tengo, fíjate, el 1, el 2, el 3. Y yo acá le pego explícitamente a 1. Ahora, ¿cómo puedo hacer para esto balancee solo? Bueno, me está faltando una entidad que balancee entre ellos, usando una suerte de lo que se llama autodiscovery. Ahora, todo esto que estoy diciendo agrega un montón de complicaciones que las resuelven los proveedores de nube y que ustedes no tienen por qué ahora preocuparse por esas cosas. Pero sí tienen que preocuparse porque sea simple que cada una de estas instancias que horizontalmente se generan como un gremlin cuando le tiran agua, si no vieron los gremlins, ahora está en Netflix, la pueden ver. La cuestión es que a cada uno de estos servidores lo puede clonar de alguna forma simple, pero no es que uno clona una máquina y es fácil. O sea, clonar una máquina tiene un montón de problemas, porque tendrían la misma IP, qué sucede con los archivos si es una aplicación que sube archivos, empiezan a aparecer algunos problemas. Entonces, el primer problema que queremos resolver, ya hablamos que los códigos, el código fuente se versione con Git o con algo por el estilo, y que la versión del código que esté en producción, en algún código de una instancia estas específica, sea siempre única. Y si hay dos instancias que tienen el mismo número de versión, tienen el mismo código. Y si hay dos instancias que son el mismo código y difieren algo porque están en distintos ambientes. Ese es el primer punto. El segundo punto es el tema de las dependencias. Las dependencias son las librerías. Bueno, fíjense que acá escalar horizontalmente, cuando yo escalaba verticalmente, como está acá, perdón que me fui a la miércoles, no sé qué pasó. Acá. Cuando yo escalaba verticalmente, como está acá, lo que me sucedía es que tengo una sola máquina siempre, no tengo un problema. Cuando escalo horizontalmente, cada una de estas máquinas tiene que tener las mismas dependencias. Entonces yo tengo que garantizar que eso sí se cumple. Con los contenedores es fácil, como les dije, con un chasquido de dedos, replico fácil. Si yo tengo que instalar de cero la máquina, cada vez que la despliego, tengo que asegurar que las dependencias son las mismas. Qué importante entonces pasa a ser el Gemfile y el Gemfile lock para garantizar eso. Porque si no, ¿qué pasaría? Que si yo escalo horizontalmente dentro de un mes, podría suceder que las librerías de la instancia generada al vuelo horizontalmente de acá a un mes pueda tener librerías que son más nuevas y no iguales a las que están en una réplica que está creada hace un mes atrás. ¿Me explico lo que estoy diciendo? O sea, ahí es donde es importante el Gemfile.lock. Bien. Las librerías descargadas por el manejador de dependencias deben poder instalarse en el sistema o bajo un directorio del proyecto generalmente llamado vendor. Ese punto que estoy diciendo ahí es que cuando uno mira cómo se instala en producción, ustedes trabajan mucho en desarrollo. La verdad que en la carrera ninguno de nosotros como docentes por ahí hacemos mucho hincapié en la importancia de lo que pasa en producción. Lo cierto es que si bien los frameworks manejan entornos, vieron que en Ruby tenemos cuando levantamos podemos especificar el ambiente, si es desarrollo, si es test o si es producción, se sabe, a priori decimos cosas que son distintas. Hablamos de los logs, dijimos que el nivel de log en desarrollo es de nivel de debug, en producción es un nivel de info, de warning o de error, pero no hablamos de muchas otras cosas que también suceden, como por ejemplo que en una aplicación Rails, en el ambiente productivo, los objetos no se modifican al vuelo. Es decir, que sucede una especie de como compilación o mejora, ¿no?, en cómo se cargan en memoria esos objetos. En desarrollo yo estoy constantemente modificando las clases y todas las cosas, y por lo tanto es común que yo cuando trabajo en desarrollo necesite que si toco una clase, si toco un método, se refleje al toque. Ahora, en producción eso es totalmente contradictorio. Yo no necesito eso, necesito que funcione rápido, que funcione performante. Siempre van a ver que lo que pasa en producción es que siempre estamos viendo cómo despacho rápido. Imagínense que nuestras aplicaciones
son una persona atendiendo una cabina del peaje. Entonces nuestra aplicación tiene que despachar lo más rápido que pueda para que siempre esté vacía la cola. Si tengo una huelga, si tengo una persona que se fue al baño, lo que va a pasar en esa cabina es que se empieza a armar cola. Esas colas son lo peor que nos puede pasar en nuestras aplicaciones. La lentitud de una persona atendiendo es lo peor que nos puede pasar. Entonces, siempre vamos a buscar maximizar la eficiencia como sea posible, con recursos programáticos o con herramientas externas de caching o cosas por el estilo. Por eso es que es tan importante ver eso. Ahora, esto de la carpeta vendor que estamos diciendo acá es otra de las cosas que pasa en producción. Cuando ustedes ponen bundle install, si yo agarro un proyecto que estoy acá en prueba, hago un bundle init, este gem file, hacemos así, bundle. Ahora podría haber hecho con otra cosa distinta, ¿no? Bueno, si hago un bundle show de Rails, veo que la carpeta de Rails se guarda en esta carpeta. Es decir, bueno, mi usuario es car, está en mi home, en .rvm, en la versión de Ruby que tengo, guarda la gema Rails 6141. ¿Por qué? Porque se supone que yo soy un desarrollador. Como desarrollador, constantemente bajo librerías. Entonces, si un proyecto usa esta misma librería que otro proyecto, la idea es reusar lo que voy descargando para que mi trabajo sea más eficiente. Ahora, en producción yo no tengo una carpeta compartida. Volviendo al dibujo de las escalas horizontales, cada una de estas instancias horizontalmente creadas, acá como lo ven en la gráfica debajo del título horizontal, es una máquina que se crea y se muere. Se lo suele llamar servidores como Phoenix Server, como el ave Fénix. ¿Por qué? Porque a cualquiera de estos servidores en cualquier momento le puedo pegar un tiro en la cabeza, la puedo agarrar, cuando a los yankees les gusta agarrar un bate de béisbol y pegarle. Y la idea es que lo destroce porque lo puedo volver a levantar de forma, digamos, rápida. Entonces, estos servidores Phoenix que se levantan al vuelo son servidores que tienen que levantar lo más rápido posible. Entonces, cuando yo empaqueto mi aplicación para instalar en producción, lo que debo tener es el código fuente con una carpeta vendor que ya tenga todas las dependencias embebidas ahí. Entonces, si yo acá, ya no me acuerdo cómo era con bundle menos help, creo que es bundle package. ¿Ven lo que hizo acá? Me creó la carpeta vendor con todas las librerías. Entonces, esto significa empaquetás toda la porquería que vos vas a usar y es parte de tu paquete que pones dentro de estos servidores Phoenix. ¿Por qué? Porque está todo ya predispuesto para que esto funcione, ¿sí? Entonces, cuando uno empaqueta en producción, en general lo que hace es agrega toda una carpeta vendor y fíjense que yo acá estoy hablando específicamente de 12 Factor Apps y fíjense que Bundle ya lo soporta como el resto de las librerías. Y esto es usar la carpeta vendor, no versionada en Git, ¿sí? Pero sí cuando uno crea un release, es decir, cuando vos creas un paquete para que le das a alguien para disponibilizarlo, para instalarlo, le tenés que dejar todo cocinado para que el tipo tenga que hacer lo mínimo posible. Y este vendor venga con todas las porquerías listas para que vos hagas un descomprimir en un directorio y ya salga andando, en esencia. A veces lo que pasa es que alguna de las dependencias requiere algún paquete. Y eso es importante mencionarlo. ¿Por qué? A ver, instalo la librería de MySQL, ¿no? Yo tengo una dependencia que es MySQL 2. Ustedes vieron que para instalar MySQL 2 necesitan tener en el sistema instalado el libmysql client. ¿Y por qué? Y porque es una librería que, como, a ver, en Ruby casi todo está hecho en Ruby, pero lo cierto es que la librería que accede a MySQL no está implementada en Ruby. Usa la libmysql client y hay una dependencia de librerías dinámicas como en Windows de DLL que vos tenés que pedirle al tipo que instala cada una de las instancias horizontales que veíamos acá para que tenga las librerías que son parte de la dependencia y de alguna forma vamos armando el Rusty, vamos armando el castillo, vamos armando lo necesario para que mi aplicación funcione en producción. Bien. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? El punto 3 habla de configuración. La configuración de una aplicación es lo único que puede variar entre despliegues de una misma versión en diferentes ambientes. Entonces, lo más común que sucede
es que mi aplicación funcione en un ambiente que se llama test, no donde corro los tests, sino donde mi cliente ve cómo está la funcionalidad que le estoy queriendo mostrar. Tengo una aplicación que generalmente se llama preproducción o Quality Assurance o QA, donde en general yo muestro o verifico que una actualización de producción con datos productivos termine siendo lo más parecido posible al ambiente productivo. Y por último tengo un ambiente de producción. La cantidad de ambientes que una empresa puede llegar a tener son N. La verdad que esto depende mucho de la empresa. Y lo cierto es que los ambientes tienen que poder garantizar similitudes entre un ambiente y otro. Yo no puedo estar trabajando en desarrollo con SQLite, en testing con Postgres y en producción con MySQL. ¿Por qué? Y porque no estoy garantizando de que siempre uso lo mismo. A ver, a mí me tocó, yo estoy hablando de estas cosas porque me tocó coordinar un grupo de desarrolladores, entre los cuales yo también era desarrollador, o sea, yo me autocoordinaba y coordinaba un grupo de chicos que trabajaban conmigo, y nos pasaba que arrancamos trabajando por el año 2006 más o menos. La oficina fue creciendo y muchos de los problemas que van a ver que se mencionan acá son problemas que por suerte tuve antes de leer esto. Cuando leí esto me sentí maravillado por dos razones que a veces está bueno que nos pasen. Una es encontrar de que no sos el único con un problema. Y dos, que encontrás que tuviste una aproximación a la solución que una comunidad o un conjunto de personas en la misma problemática que vos pensó cosas parecidas. Ahora, nosotros lo que nos pasaba era que arrancamos haciendo una aplicación, 2, 3, de repente llegamos a tener una aplicación sola, una aplicación que era un CMS, es decir, un manejador de contenidos como un WordPress, que era una aplicación desarrollada en Symfony, y esa misma aplicación estaba instalada entre 20 y 30 lugares. A su vez, cada uno de esos 20, 30 lugares tenía una versión de pruebas, con lo cual, de 20, 30, imaginemos 30 por estipular un número, nos daba un total de, para tener un ambiente de prueba, para que el cliente vea algún cambio, un total de 60 instalaciones diferentes de la misma aplicación. En ese momento ya manejar 1, 2, 3, manejar 10 es algo manejable por una sola persona. De repente cuando vos tenés que manejar 20, 30, 60, empezás a darte cuenta de que ya no le podés poner nombre a tus mascotas. Por eso se dice que vos podés tener una mascota, ponerle Lola, tener otra, ponerle Juana, tener otra, ponerle Luna, tener otra, ponerle Felipe. El tema es que cuando tenés varias mascotas, imaginemos que hablamos de vacas, ya tenés ganado, vos a todo el ganado no le podés poner nombre, porque llega un punto donde vos manejás un volumen que es innombrable. Y lo manejás como ganado, arriás vacas. Listo, no le decía Lola vení. Bueno, cuando empezás a manejarte de esa forma, tenés que ver cómo automatizás, ¿sí? Y acá es donde nos pasó que nos hackearon un servidor, como compartíamos ambientes, nos pasó que de esa forma accedieron a otro y te vas dando cuenta de que tenés que empezar a aislar, tenés que asegurar, tenés que empezar a manejar las cosas de otra forma. Entonces, cuando vos tenés la misma versión de código en distintos ambientes para que se vean de una forma u otra, lo que te pasa es que el ambiente de producción difiere del ambiente de test respecto de cómo configuraste a qué base de datos pega, por ejemplo. ¿A qué servidor de mail se conecta para mandar mail? Una vez, de vuelta, parafraseando cosas que nos han pasado, una de las personas que trabajaba con nosotros en la oficina, tenemos un sistema, ustedes hoy usan el sistema de autenticación centralizada para entrar a, por ejemplo, cátedras. No sé si usan esto. Por ejemplo, cuando van a cátedras, van acá. Bueno, este sistema, el estilo, por ahí no es de los que más me gusta, pero es un sistema que lo implementamos hace un montón justamente en esta oficina. Para poder implementar esta aplicación, que es lo que se conoce como, bueno, esto es un estándar que se llama SAML, que centraliza la autenticación, te permite hacer lo que se llama Single Sign-On. Tiene una aplicación que es un back office, es una aplicación de gestión desarrollada en Rails. El producto en sí esto es PHP, se llama Simple SAML PHP, el producto que estamos usando acá. Simple SAML PHP. Este es el que usamos ahí, pero bueno, es lo mismo que se usaría con Keycloak hoy en día. Una alternativa a ese, ¿sí? Pero bueno, son este tipo de productos. Ahora,
nosotros hicimos un back office, una aplicación de gestión de esa aplicación PHP que te permite hacer el login, que estaba desarrollada en Ruby on Rails. Esa aplicación mandaba mails, ¿no? Entonces, bueno, de hecho vos acá si pones olvidé mi clave, te manda un correo para poder restaurar tu contraseña o para, no me acuerdo bien cómo era la funcionalidad, pero bueno, en desarrollo, una de las personas que trabajó con nosotros corrió una tarea en Ruby que terminó mandándole a todas las personas que su contraseña había cambiado en desarrollo. O sea, fíjense qué boludez, ¿no? El ambiente de desarrollo mantenía configurada el mismo servidor de mail que usábamos para producción. Usando un dump de producción, recorrió a todos los usuarios y le dijo a todos los usuarios que cambiaron la contraseña. Todos los usuarios, que son cerca de, imagínense que en la Universidad de La Plata, ahora sumando a los alumnos, esto debe tener cerca de fácil 30.000 o 35.000 personas que recibieron un mail diciéndoles que habían cambiado la contraseña cuando no la habían cambiado. O sea, no fue un hackeo, no fue nada, fue alguien desarrollando que sin querer, en modo desarrollo, corrió algo que cuando tocó algo, desde el ambiente de desarrollo, mandó un mail a producción. Entonces, es importante no mantener, o sea, en los distintos ambientes, la misma configuración. A veces tenés que lidiar con que se nos pasan cosas, somos seres humanos, pero bueno, hay que entender que cada ambiente tiene que parametrizar de forma distinta la configuración. Entonces, vos tenés el mismo código fuente donde le podés cambiar el corazón del Pinocho, que sería su configuración. Vos tenés todos Pinochos sin corazón y les podés enchufar un corazón distinto que les permite funcionar distinto, pero es el mismo código. Entonces, si observamos, lo que estamos diciendo acá es que la configuración de una aplicación es lo único que puede variar entre despliegues de una misma versión. Vos tenés el mismo código de una versión, bueno, lo que hace que cada una sea única es cómo se configura. Entonces, la base de datos, las cachés u otros servicios son los mismos para todo el ambiente de producción, pero distintos de testing y distintos de desarrollo. Valores propios del despliegue, credenciales para servicios externos tales como Amazon S3, APIs, etc. Puede ser que te conectes con la API de Facebook, de Google, de lo que sea, y ahí tenés que tener datos distintos para cada ambiente. Guardar constantes de configuración en el código, es decir, guardar en Git algún dato, viola los 12 factores. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es desacoplar, saca la configuración del código y no versiones nada, porque no está bien desde la perspectiva de 12 factores. No guardes la clave de Mercado Libre en Git. Está pésimo. Si el repo es público, está pésimo porque, alguien va a empezar a hacer cosas en nombre tuyo. Si es privado, también está mal, porque vos no sabés si alguien con las credenciales tuyas después hace algo, sea porque se va a tu empresa, o sea porque tu empresa deja de prestar un servicio a alguien y de repente viene una segunda empresa que usa tu código. Me pasó también en otro cliente salir a solucionar un problema que hizo una empresa, ¿no? Y mirando el código, encontré, cuando me dieron acceso al código, encontré la clave del desarrollador de Gmail con la que probaba cosas. Y no está bueno que ese desarrollador, obviamente que depende, vieron que hay personas que se pueden considerar magos tipo Gandalf o magos negros, digamos. Entonces, si vos agarrás y mirás y ves la clave de alguien, le podés decir, che, flaco, te mando un mail y te digo, mira, fíjate, encontré tal cosa, cambié la contraseña, porque yo hoy con la clave de este flaco podría haber entrado a, no sé, Mercado Libre y comprarme algo, básicamente, en nombre de él, porque bueno, hoy todo se autentica contra Google. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y no está bueno versionar porque no sabes qué va a pasar después con el código. Más allá de que vos creas de que porque lo tenés en un repo privado nadie lo va a ver, nunca sabes si ese código llega a caer en manos de alguien que no seas vos y hay que tener cuidado ahí. Entonces, no se guardan ningún parámetro de configuración, sean claves de Amazon, sean claves de algún proveedor de cloud, sean claves del mail, nada se guarda en Git. No está mal guardar en Git las cosas encriptadas, ¿sí? A ver, por ejemplo, yo acá les puedo mostrar, yo tengo un repo de gitlab.com, mío personal, donde tengo todas mis credenciales de absolutamente todo. Y se los voy a mostrar, ¿por qué? Porque no hay problema de mostrarlo porque uso una herramienta que sirve para justamente encriptar los datos que vos guardás.
Entonces, mi repositorio se llama Credentials, My Credentials. No. Este repositorio tiene, bueno, absolutamente todas mis credenciales de todo. Si quieren ver, por ejemplo, mis claves de SSH, mi clave privada de SSH, no se ve nada. ¿Por qué? Porque está encriptado acá. ¿Con qué herramienta trabajo para esto? Para hacer esto, se usa SOAPS, una herramienta de Mozilla que me permite encriptar, acá está, que me permite encriptar cosas y guardarlas en Git. Bueno, hay distintas estrategias para trabajar, pero está buenísimo este producto, por si lo quieren analizar. De esta forma sí puedo versionar datos. Lo cierto es que tendría que evitarlo porque no tiene sentido en los fuentes de nada versionar nada de configuración, nada. Entonces eviten hacerlo porque es la mejor forma de hacerlo. Lo que pasa es que yo en mi trabajo a lo que me dedico es hacer lo que acá te estoy diciendo que alguien tiene que hacer. Porque alguien guarda las configuraciones o las tiene que poner en una instancia productiva. Entonces, ustedes como desarrolladores no tienen que versionar ninguna configuración. Pero mi trabajo, que es el de desplegar las aplicaciones que ustedes desarrollan, necesita versionar configuraciones. Y ahí es donde herramientas como estas a mí me permiten versionar mi trabajo de una forma segura. Pero ustedes deberían evitarlo. Entonces, lo que acá le decimos al código es que tendrían que evitar guardar constante. La configuración varía entre despliegues, por lo tanto tampoco tiene sentido versionarla. ¿Sí? Hoy les dije, tengo la misma aplicación instalada 20 veces. WordPress. ¿Cuántas instalaciones de WordPress hay en el mundo? Millones. Imposible que vamos a guardar la configuración de esas millones. La idea es que cada uno la maneje por su cuenta. Y bueno, si vos tenés que versionarlo porque querés automatizar esas configuraciones usando Git o algo que se llama GitOps, puedes usar este tipo de herramientas que te permiten encriptar credenciales. Ahora, ¿cómo se propone trabajar las configuraciones e inyectarlas a las aplicaciones? Usando variables de entorno. Bueno, ¿saben lo que son las variables de entorno? Yo creo que ya les hablé un poquitito de esto, porque les mostré también cómo funcionaba en Rails. Un poco esto, ¿no? Yo, que tengo un micrófono mejor ahí. Si yo acá hago un eco de pesos Pepe, no está definido. Podía definir Pepe igual a, no sé, eco de pesos Pepe. ¿Por qué no anda eso? Eso debería haber andado. Ahora. Ah, ya sé. Ahí está. Se me quedó como todo en la misma línea. Pero en realidad, si no tengo que exportar las variables, entonces yo, cuando uno trabaja con Docker o cuando uno trabaja con Heroku, mucha configuración se puede parametrizar con variables de ambiente. Una de las parametrizaciones que tiene Rails es usando por ejemplo database URL, y uno puede parametrizar esto de esta forma, con lo cual en Rails esto está bueno. ¿Por qué? Porque fíjense que puedo poner qué motor uso, Postgres, el host y la base de datos y el tamaño del pool. Acá lo que estoy haciendo es MySQL con un usuario sin clave, en qué host y cuál es el nombre de la base de datos, y atrás también tengo el pool. Entonces, database URL es una variable que me permite configurar lo que va en el database YML que ya vienen viendo, pero es de una variable de ambiente. Entonces fíjense que puedo inyectar absolutamente todo de variables de ambiente, todo. Incluso hacer que los logs se escupan en la salida estándar, que eso vamos a ver que es otro de los factores. Punto número 4, servicios. Tratar a los servicios como recursos no conectables. ¿Eso qué significa? Que mi aplicación, cualquier aplicación que ustedes desarrollan, hoy en día una aplicación Rails en general se conecta con una base de datos porque lo que vemos es Active Record.
Pero es cierto que las aplicaciones tienen un montón de otros servicios. Puede tener bases de datos relacionales o no SQL, pueden conectarse a un servidor de SMTP para enviar mails, puede utilizar colas, como es el caso de, bueno, acá yo lo genérico porque no estoy hablando de Rails, pero fíjense que estoy hablando de colas como 0MQ, RabbitMQ, ActiveMQ, que son distintos servicios para implementar pasaje de mensajes entre aplicaciones y generalmente para conectar, si quieren, microservicios o incluso reaccionar ante eventos en una especie de pub-sub. En el mundo de Rails se usa mucho Sidekick para hacer este tipo de cuestiones o Redis, pero bueno, lo cierto es que uno se puede integrar con estas otras herramientas y es muy normal que cualquiera de estos servicios se puedan configurar de forma enchufable, es decir, que mi código esté preparado para recibir una configuración de SMTP. No importa si ese servidor SMTP es MailChimp, si es Gmail, si es un servidor determinado de SMTP, todos soportan o no soportan ESMTP, pueden soportar TLS, pueden soportar autenticación. Bueno, lo cierto es que en general los frameworks están preparados para poder usar todas esas características. Lo que es importante es que yo pueda inyectar esta configuración y que mi servicio funcione con uno u otro. Lo ideal es que se puedan configurar mediante URLs o URLs de entorno, es decir que fíjense que usar el databases URL, hoy lo vimos por acá. Este database URL, fíjense que es una sola línea y fíjense cómo está escrito. O sea, yo acá voy a abrir otra consola y voy a poner acá ejemplo. Fíjense que yo pongo database URL es igual a protocol, user, password, @host, port, /dbname, opts. ¿Sí? Eso que estoy diciendo es, si ustedes miran el database YML, adentro lo que tienen es, generalmente tienen driver, MySQL 2, tienen username, pp, password, pass, port 3306, host 127.001. Todo esto que estoy pasando acá son distintas variables que si ustedes las tuvieran que pasar no en una URL, debería ser una variable para el driver, una variable para el usuario, otra variable para la password, otra variable para el puerto, otra variable para el host. Generalmente son db driver, db username, db password, db port, db host. Entonces, ¿cuál es la ventaja de usar el de arriba? Que una sola variable reemplaza n variables. ¿Se entiende eso? ¿También? O sea, la ventaja de usar URLs de conexión a servicios versus un valor para cada cosa. Entonces, se promueve el uso entonces de URLs o URLs de entorno. Y tienen que ser fácilmente reemplazables, es decir, que mi código esté dispuesto a que yo le pueda cambiar Postgres por MySQL o MySQL usando una opción o no para otro ambiente, pero bueno, básicamente fácilmente de cambiar. Punto número 5, construir, distribuir, ejecutar. Bueno, esto a veces no aplica tanto para lo que es el mundo Ruby, pero vamos a tratar de poner ejemplos para entender cómo es que esto funciona. Todo código tiene estas etapas. En algunos la etapa puede ser nula porque no aplica, pero siempre tiene algo de sentido, incluso en algunos lenguajes que no son compilados. Construir, distribuir, ejecutar. Construir tendría que ver con compilar. Distribuir tiene que ver con paquetizar. Y ejecutar tiene que ver con poner en un ambiente a que corra. ¿Sí? Entonces, pensemos. En C o en Java, ¿tiene sentido construir o compilar? ¿Qué les parece? Que sí, pero ¿por qué? Porque C y Java son lenguajes que necesitan
este proceso de transformación del fuente a un código diferente. En el mundo C se compila el código objeto de la plataforma donde vaya a correr. En el código Java se compila de Java a un punto class que termina siendo el bytecode que entiende la máquina virtual de Java. A ver, Java no es que sea un lenguaje totalmente compilado, pero sí es un lenguaje que tiene este bytecode intermedio que requiere esta compilación. Por lo tanto, pensar en construir tiene un sentido. Ahora les pregunto, ¿en Ruby tiene sentido el paso de construir? Y no vean lo que dice el texto que habla de Docker. No, sin mirar lo que dice ahí de Docker, porque no, más allá que lo miren, no importa, pero fuera de lo que es Docker, hay dos cositas que son relevantes para mí. A pesar de que crean que no, hay que preparar el código para entregar. Entonces, esta etapa puede llegar a sonar como que se puede hacer en el momento de distribución, que es el preparado del paquete, ¿sí? Pues la compilación tiene más que ver con esto de generar un código objeto, un bytecode o algo por el estilo. Pero lo cierto es que cuando uno piensa lo que pasa en, Java, en Ruby, o lo que pasa en PHP, o lo que pasa también en Python, en muchos de los frameworks modernos de estos lenguajes interpretados, es que a veces se necesita correr algún paso para disponibilizar algunos artefactos que son parte del proyecto para poder ser después distribuido. Por un lado podríamos pensar eso que les mostré del bundle vendor, que genera la lista de paquetes como una carpeta que son necesarias para entregar como parte de la distribución. Y eso lo podríamos pensar como el proceso de compilación, si quisiéramos. Porque a la larga, el proceso de distribución que vamos a ver es el de disponibilizarlo en algún lugar para que alguien lo puede descargar. Es una cosa. Por otro lado tenemos todo lo que vimos que hoy en día una aplicación Rails necesita de JavaScript para arrancar, que es justamente el tema de mezclarse con Yarn y transpilar. Vieron que hay una palabra que es esta de transpilación que usa el mundo JavaScript para entregar este código JavaScript masticado para que funcione en distintos navegadores de una forma eficiente. Y a su vez tenemos Sprockets, que es la otra parte que a veces también entra en juego con una aplicación Rails, donde necesitamos publicar todo lo que son estilos y JavaScripts, más que nada la parte de estilos, de una forma que vayan dentro del public y no dentro del app assets. Entonces, esto que hablo de Rails es algo que también pasa en los otros frameworks de otros lenguajes, que es la parte de preparar el código, que podríamos verlo como una compilación desde la perspectiva de que hay que ejecutar una serie de pasos para generar y preparar ese paquete que vas a después distribuir. ¿Me explico? Bien. En una aplicación Rails, vamos a entrar acá. Fíjense que acá está instalando las cosas y acá está instalando con Webpacker, que es justamente lo que se integra con Yarn, todas las librerías. Lo cierto es que vamos a ver que para TTPS demo, acá en app tengo los assets. ¿Se acuerdan que eran algunos estilos y algunas fotos y cosas por el estilo que usamos en nuestra aplicación? Lo cierto es que en public yo acá no estoy viendo ningún estilo ni nada por el estilo. Ahora, lo que quiero mostrar, a ver si les puedo mostrar esto, ahí está. Si pongo acá Rails server, esto lo levanto en desarrollo, ¿sí? Sí. Bueno, ahora si yo esto lo levanto, esto lo levantó en desarrollo. Ven que acá dice cuando levantó en modo desarrollo. Levantamos en ambiente de producción y ya no tengo la misma, o
O sea, no estoy entregando el mismo sitio ni nada por el estilo. No tengo nada en este sitio, ¿sí? Lo que estoy devolviendo es este error 500, me parece que está devolviendo acá. O 400, este es un 404, empezó a ver F12. Dice 404. Entonces lo que debe estar devolviendo esto es... espérenme que tengo un lío acá. Public. Este 404 que tiene todo esto que está acá, ¿sí? Tiene los estilos embedidos acá con los colores y todo por el estilo. Pero si yo, por ejemplo, incluso, a ver, acá en config, environment, production. Que qué tonto, qué tonto, qué tonto. No. Estoy pensando... quiero una cosita, ¿eh? ¿Ah? $404, perfecto. Ahora, dime una cosa. Acá. Vi. Ahí está. Bueno, fíjense, otro detalle, no menor, e importante. Si yo levanto en producción, la configuración de producción, tiene esta configuración que está acá, que por defecto, como verán, cuando yo levanto esto en el ambiente de producción, si yo pido que me entregue, ¿no?, el contenido que está en la página, ¿qué está devolviendo acá? ¿Qué ven que devuelve? Ahí. Acá ven que devuelve un 404. Not found. Ahora, si yo levanto a este servidor con esta... con esta variable seteada, ¿qué devuelve? Un 200, todo ok. ¿Qué significaría? Que en este caso me devuelve un hola, pero que si yo no lo levanto con esto que estoy poniendo acá, no lo ve y me devuelve un 404. ¿Por qué? Porque Ruby es una porquería para devolver cosas estáticas. Y esto ya lo hablamos, ¿se acuerdan que yo hablé del application server, de los web servers? ¿Recuerdan que vimos esto? Bien. En el modo producción, si yo tengo un estilo o cosas por el estilo, en public se sirven, ¿sí? Perdón, acá. Y esto lo debería servir otra aplicación, un servidor web, no una aplicación Ruby. Lo cierto es que acá, con rake-t, tengo una herramienta que es assets rake, asset precompile, a ver, rake assets precompile. Esto lo que debería hacer es justamente exportar y preparar todos los estilos y los JavaScript y todo adentro de la carpeta public. Y acá vemos que me agregó este assets y este packs, ¿sí? Y acá, adentro de assets, porque a ver, por acá tengo otro ls del public,
¿Dónde lo hice? El SL public. Acá. Fíjense, cuando hice un LS public no tenía las carpetas que ahora sí tengo, que son assets y pack. Entonces, ¿qué hizo esto? Bueno, si entro a public y me fijo que tengo dentro de assets, veo que acá me agregó los estilos, el manifiesto de JavaScript, ¿sí? Y en packs me agregó más información que termino usando para lo que es JavaScript, ¿sí? Entonces, hay una especie de compilación, de lo cual por ahí no nos adentramos mucho, porque esto es más para la puesta en producción, que prepara el código para ponerlo en producción. Y por otro lado, la aplicación de Rails, cuando la sirvo en modo producción, puedo optar por si servir los contenidos que están bajo public, como por ejemplo estos estilos que ahora están transpilados, ¿sí? O si abro este application, JS, veo que está como todo minificado, ¿ven? Es una sola línea. Tengo todo el JavaScript en una sola línea. ¿Por qué? Porque ocupa menos, porque está optimizado para ponerlo en producción. Y es un solo JavaScript que agarra todas las librerías que se agarran de Yarn y se publican como un solo archivo. Compatible para un montón de navegadores y me soluciona un montón de problemas, ¿sí? Bueno, entonces, todo esto que estoy mencionando no son cosas menores, un montón de análisis de cosas que ustedes por ahí no tienen por qué conocer a esta altura, pero que sí, en los 12 factores se mencionan como el proceso de construcción y que es parte en el mundo Ruby, como en el mundo Rails, como en el mundo Python con Django, con Flask, con lo que fuere, existen algunos comandos que me permiten como preparar todo para después hacer la distribución, ¿sí? Lo que se normalizó con el mundo de contenedores es que el armado del contenedor sea un contenedor que después tiene una aplicación Java, una aplicación Go, C o PHP o Ruby. A la larga tengo que generar la imagen del contenedor. Entonces, tanto la imagen del contenedor como el TGZ, que sería lo que le entrego a la gente para instalarse, debería estar listo como para ponerse en producción. Con los assets preseteados, con todo lo que recién mencionamos hecho. La distribución es disponibilizarlo, es dejarlo listo para que alguien lo despliegue. Es ponerlo como pasa en GitHub como release. En GitHub, si entro a GitHub WordPress, acá en WordPress tengo los releases que están acá, donde cada uno puede descargarse, ¿sí? Y cada uno de estos tipos, TGZ tiene todo lo necesario para que esto corra, básicamente, ¿sí? Esto está disponibilizado. No tiene información de Git adentro. No hay nada de Git. Lo que tenemos acá es el código listo para ser desplegado por alguien. Eso es la etapa de distribución. Y el último, que es el de ejecución, es etapa en que se instancia luego del despliegue de un ambiente. Es decir, que es desplegarlo y lanzarlo a correr. Cuando se habla de entrega continuo o continuous delivery, despliegue continuo o continuous deployment, encontramos que esto que se llama entrega continua es la construcción y distribución, que es el acto de automatizar cómo se genera este TGZ, zip, que es el entregable y se disponibiliza en un lugar. Eso es continuous delivery. Continuous deployment es el acto de ejecutarlo en producción, ponerlo en producción ante un commit, básicamente. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? ¿Todo en orden? Bien. Construir, distribuir, ejecutar. Las herramientas de despliegue, como por ejemplo Capistrano. Capistrano es una herramienta que se usa para desplegar, yo acá se las pongo. A mí la hemos usado un montón. Cuando se habla del año 2008, 2009, necesitamos automatizar, desplegar estas aplicaciones. Esto lo que hace, que es genial, es código Ruby que me permite hacer los despliegues. Entonces a mí me daban un servidor X, o 20 servidores, o 60 servidores, y yo le decía, cloname el código en una versión, subilo a tal servidor y configuralo con tal base de datos. Y lo hace en pasos bastante claros y me permite automatizar el despliegue. Entonces Capistrano es una herramienta que automatiza los despliegues en producción escrito en Ruby. Y es viejísimo, Ruby ya está en la versión 3, pero bueno, nosotros lo usamos en la versión 2 y me parece que, fíjense, en el año 2013 salió la versión 3. Pero yo me imagino que Capistrano nació por el año 2000, no sé cuánto.
¿Cuándo habrá sido la primera versión de Capistrano? A ver, Capistrano, Wikipedia. Lo cierto es que un montón de herramientas odio en castellano, Capistrano. Uy. A ver la fecha. ¿Cuándo nació? ¿Me dice cuándo fue la primera versión de Capistrano? Bueno, no importa. Pero es viejísimo, la verdad que es bastante viejo. Lo cierto es que Capistrano se usa para desplegar y tiene una forma de trabajo muy interesante de cómo despliega. Vos me haces un servidor al cual puedo hacer SSH, se conecta y crea una estructura de directorios, algo así. Imagínense que vamos a desplegar una aplicación. Entonces en esta carpeta crea una carpeta releases, crea una carpeta shared y dentro de releases crea la carpeta con algo así como 2021, hoy es 11:16 y son las 12:08:00 para poner algo más. Y acá adentro hace un git clone de una versión específica, ¿no? Entonces acá tiene una aplicación Rails, ¿sí? Después lo que hace, imagínense que acá adentro tenemos la configuración, ¿no? Y el database YML se guarda acá en shared. Luego, en este release, lo que hace acá adentro es un link simbólico al shared. ¿Sí? Entonces, si salgo, lo que tenemos es algo así como el NMSS releases t current. Ahí está. Bueno, fíjense, yo lo que tengo es, esto deja Capistrano para que se entienda un poquitito cómo trabaja. Yo corro Capistrano deploy y lo que hace es, entra a la carpeta releases, yo ahora tengo corriendo una versión que está siempre en current, ¿sí? Yo si entro a current, imagínense que esto tiene un repositorio Rails con la mano en coche, entonces lo que hace acá, está corriendo ahora. ¿Qué hace cuando vuelvo a correr Capistrano deploy? Cuando corro Capistrano deploy, viene a releases, crea otra versión, que es 2021, 11:16, 12, ya son las 12:10, 00. Acá adentro clona el código, ¿sí? Como git clone, baja el código, y lo que hace acá adentro es borra la carpeta, los archivos compartidos, y me genera un link simbólico de vuelta al shared, donde tiene las configuraciones compartidas. Por ejemplo, la database YML, pero podría ser otras configuraciones compartidas. Entonces, hasta ahí, lo que tengo es, dentro de releases, si miro, ahora tengo dos releases. Tengo este release y este release. Y dentro de este release nuevo, lo que me está faltando para actualizar es tan simple como cambiar este link simbólico. Entonces, ¿cómo se actualiza la aplicación? Se borra current, se crea un link simbólico a la nueva versión, que sería releases, esa, se me current y se reinicia el servicio. Y si hago de vuelta un tree, veo que la actualización de la aplicación es cambiar este link simbólico. Volver a hacer un rollback es cambiar este link simbólico y apuntarlo al viejo. ¿Se entiende más o menos cómo funciona Capistrano? Por ahí lo que dije es medio confuso para aquellos que nunca desplegaron una aplicación en producción. Pero lo cierto es que la forma de trabajo de Capistrano simplifica o automatiza cómo uno despliega en un servidor al cual tiene acceso por SSH. Entonces lo que tiene que hacer es ver cómo desplegar de una forma eficiente y lo que hace es clonar en un directorio que siempre va teniendo un nombre incremental distinto y me permite hacer rollbacks de las versiones que va manejando.
Y para eso guarda las configuraciones de forma compartida porque se asume que entre versión y versión la configuración de la base y demás cuestiones se mantiene siempre, o sea, no varía. Bueno, no sé si esto lo han entendido, pero es una forma de entender cómo es que funciona el despliegue. La fase de ejecución controla los procesos de la aplicación que permite su funcionamiento. Generalmente se despliega en algún manejador de procesos como systemd, upstart, initscript, supervisor de, etc. Eso tiene que ver con cómo se reinician los procesos en un servidor productivo. Para aquellos que usan Linux, hoy en día lo que se usa es systemd. Nosotros lo que tenemos es systemctl. Acá vemos todos los procesos que están corriendo, ¿sí? En esta máquina. Lo cierto es que hay forma de reiniciar los procesos con esto. Si yo quiero reiniciar algunos de los servicios que tengo corriendo, se pone systemctl, restart y el nombre del servicio. Yo que sé, Nginx. No tengo Nginx corriendo, pero sería así, ¿sí? Punto número 6. Llegamos a la mitad. Procesos. Ejecutar la aplicación como uno o más procesos sin estado. Bueno, eso es lo más complicado que uno tiene que tener presente cuando desarrolla una aplicación. A ver, ustedes cuando desarrollan una aplicación podrían pensar si es stateful o si es stateless. A ver, cuando uno estudia qué es HTTP, ve que HTTP es un protocolo que es stateless, pero cuando ustedes hacen una aplicación, por ejemplo, que va a guardar, a ver, si tienen que hacer una aplicación que sea una agenda de contactos, el estado de una aplicación que tiene contactos va a estar seguramente en una base de datos, ¿no? Imagínense contactos de celular. Tenemos nombre, apellido, dirección, teléfono. Todo eso está guardado en una base de datos. Entonces el estado está en la base de datos. Yo mi aplicación la puedo tirar a la basura en cualquier momento. Lo que no puedo tirar a la basura es la base de datos. O sea, yo puedo borrar la aplicación y volverla a desplegar siempre y cuando yo no borre los datos. Porque los datos es lo único que tiene el alma de mi aplicación. Ahora, si yo les pregunto si mi aplicación ahora me permite subir la foto de una persona, o sea, como contacto, agregarle una foto. Y esa foto no se guarda en la base de datos. Es una mala práctica guardar multimedios en las bases de datos, digamos. Por distintas razones, o sea, no vamos a hablar de eso, que lo deberían ver en base de datos. Pero yo si tengo que subir fotos, las fotos van a estar en alguna parte del archivo, del file system. Entonces ahora, el alma de mi aplicación no es solamente la base de datos, sino también el directorio donde están las fotos. ¿Se entiende? Esto que llamamos el estado es que tenemos que identificar si nuestra aplicación tiene dependencias con cosas que tengan que ver con el estado. Si yo codifico y uso un singleton, ¿saben lo que es un singleton? ¿Qué es? ¿Están todos de acuerdo con eso? Un patrón, ahí está, muy bien Valentín. ¿Un patrón de qué paradigma? Muy bien. ¿Y qué dice el patrón? Parecía a lo que dijo Jerónimo. En realidad que hay una única instancia de la clase, o sea, no importa cuántas veces llames a crear un objeto, siempre devuelve la única instancia que exista. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Ahora, yo les dije que en el ambiente cloud, ¿qué pasa en el ambiente cloud? Aparecen estos dibujitos. ¿Qué pasa si escalo un servidor horizontalmente? ¿Qué pasa con el singleton? Se generan varios. Bueno, el singleton es un antipatrón
O sea, el singleton es lo peor que existe, es un veneno básicamente. Si lo usan, ojo, no están respetando 12 factores. ¿Por qué? Porque primero, el patrón es clarito. ¿Qué dice el patrón? Una única instancia de una clase. Cuando tengo dos servidores, ya ahí no hay una comunicación entre la máquina virtual de Ruby acá y de Ruby acá. En Java, ¿escucharon hablar de los EJBs? Enterprise Java Beans. Bueno, Java es un lenguaje hecho y derecho, muy bien documentado y muy bien armado, y un clúster de objetos como es JBoss, es decir, un application server que permite instalarse en clúster, me permite tener objetos que implementen un singleton, ¿sí?, distribuido. Pero eso no pasa en todos los lenguajes. Sin ir más lejos, en Ruby, en PHP, en Python, que son porquerías de lenguajes, hablando mal, yo soy el docente de Ruby, pero vamos a hablar mal de Ruby, como de Python, como de PHP, que son porquerías básicamente en relación a Java, no soportan manejar una única máquina virtual para manejar concurrencia, paralelismo, digamos, con threads, ¿sí? O sea, vos en el mismo servidor donde levantás una... ¿Por qué es una porquería? Porque son lenguajes interpretados que andan... La performance se arrastra, o sea, son lenguajes que son buenísimos para hacer pequeños proyectos y que funcionan escalándolos horizontalmente. Lo que tenés que tener presente cuando desarrollas en estos lenguajes son estas cuestiones. Si usás un singleton creyendo de que estás usando un patrón como te lo enseñaron, ojo con lo que estás haciendo, porque solamente un singleton se puede implementar en un clúster de objetos que sea una application server de tipo JBoss y que estés usando y sabiendo que ese patrón se implementa de forma correcta justamente en esta arquitectura distribuida. Ahora, volviendo al tema de Ruby, de PHP o de Python, como el lenguaje no soporta threads nativos y no son lenguajes que soporten bien la concurrencia, en general lo que suelen hacer los servidores web basados en esta tecnología es levantar un worker, es decir, un proceso para atender a distintos clientes. Cada uno de esos procesos va a tener un singleton distinto, o sea que ni siquiera es que pasa cuando vos escalás horizontalmente. Dentro de un mismo servidor vas a tener dos workers donde cada uno va a tener una instancia de esa clase que va a tener esta instancia que creemos única replicada por cada worker, por cada proceso que se forqueó de un proceso maestro. ¿Se entiende? Entonces, ojo con usar singletons en estos lenguajes. ¿Se entiende? ¿Y por qué lo estoy diciendo acá? Lo estoy diciendo acá porque si volvemos a lo que estamos hablando del estado y de aplicaciones que sean stateless. Entonces, si yo estoy delegando en un objeto que mantenga el estado, porque generalmente si tengo un singleton es para que, por ejemplo, me cree números únicos, por decir algo. Bueno, ojo con eso porque estamos metiendo el estado en la lógica de negocio. Hay que ver cómo lo resolvemos exteriorizándolo, llevándolo a un servicio, llevándolo a algún tipo de cosa que me resuelva esa problemática. ¿Cómo lo resuelve internamente el JBoss? Bueno, un EJB, un Enterprise Java Beans, es un Java Bean, que es un objeto con getter y setter, pero que además es serializable, sí. Y lo que se hace es se mantiene el estado de forma global, de tal forma de que, persistir un objeto en forma distribuida tiene otro problema que atacan otros tipos o sea, la distribución de la persistencia es un problema que se resuelve en algo que se llama el teorema de Cap. Teorema de Cap. Que justamente lo trata, ¿cómo se llama? Lo implementa en este tipo de algoritmos, ¿sí? Porque vos tenés que garantizar de que todo el clúster está viendo lo mismo y que si tenés el problema del cerebro dividido, de split horizon, digamos, donde un nodo queda aislado, ¿qué pasa con los objetos que corren ahí? Digamos, todo esto tiene problemas que ahora no vienen al caso. Pero bueno, sí está bueno saber que hay que tratar de evitar usar singletons si estamos pensando en escalar o si estamos usando lenguajes que no soportan paralelismo
y que por tanto inherentemente no estoy teniendo un singleton, ¿sí? Ojo con esto, es parte del estado. Entonces, cualquier información que deba persistirse o manejar el estado, tenemos que usar servicios externos que permitan almacenar el estado, como ser bases de datos externas, un NFS para compartir el file system o S3 para compartir el file system. Seguimos con los procesos. Los compresores de assets, hoy se los mostré con Asset Precompile, se recomiendan que se apliquen en la fase de construcción en vez del momento de ejecución. A ver, esta es una gran disyuntiva si se corre el Rake Assets Precompile, como les mostré hoy, cuando arranca el proceso o cuando se genera el paquete a distribuir. O yo les dije que es en el paquete a distribuir. Por ahí a ustedes nunca se les presentó la incógnita. A los que hemos pasado por estas, digamos, por estas cuestiones, se nos ha planteado y hasta lo hemos hecho mal, y por eso uno lo aclara, porque para que si alguien vaya a caer en este tema, no lo haga, digamos. Y esto responde a algunas cuestiones de cómo se arman los Dockerfiles y las imágenes de contenedores, justamente con todo esto ya construido y metido dentro de la imagen. Otro tema son las sesiones. Bueno, acá de las sesiones podemos hacer dulce de leche. Primero porque mucha gente no conoce cómo se funcionan, cómo se manejan las sesiones. A ver, vamos a hablar, yo voy a hablar de dos lenguajes nada más, para que más o menos se hagan una idea. Primero que nada, si uno tiene una aplicación PHP, las sesiones, ¿saben cómo se manejan en PHP? Bueno, ¿qué es una sesión? No hablemos de PHP, porque acá que nunca usé PHP o nunca usé Java o nunca usé no sé qué, no importa. Ustedes van a ser profesionales y tienen que entender qué pasa con las sesiones. Entonces, vamos por ¿qué es una sesión? Para mantener datos. ¿Mantener datos de qué? ¿Qué viene a solucionar las sesiones? Bueno, vamos a partir de la base que HTTP, vuelvo a los inicios, HTTP es un protocolo stateless, es decir que HTTP por definición, por lo que dice, no maneja estado. Pero yo me lo veo en Gmail y veo mis mails, no veo los mails de todos ustedes, no aparecen mezclados. Esto que están diciendo es porque las sesiones me permiten mantener ¿qué cosa? El estado, exactamente. Entonces, ese estado es algo que tengo que mantener entre un cliente y un servidor, pero en el medio, que es el protocolo, no tengo forma de garantizar ese estado, porque el protocolo no lo garantiza. Entonces, el problema que viene a solucionar las sesiones es el de manejar un estado entre un cliente, que es el navegador, un servidor, que es un Apache, una aplicación Puma, bueno, lo que fuere. Entre esas dos partes hay que manejar un estado, porque en el medio tengo una autopista que no me garantiza ese estado. ¿Me vengo explicando? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo hago para manejar ese estado? ¿Cómo hago que viajan entre el cliente y el servidor para poder garantizar que estoy logueado? Cookies. Un ID. Cookies o un ID. ¿Qué es una cookie? Además de una galletita. ID en una cookie. Bueno, ¿qué es una cookie? A ver, una cookie es una herramienta que tienen los navegadores para guardar datos que le dicen que guarde o él quiere guardar, básicamente. Aparecen restricciones con las cookies porque imagínense que si yo puedo meterle una cookie a cualquier navegador con cualquier cosa y podría simular que yo soy otra persona, ¿no?
Entonces, lo que vamos a ver que sucede en los navegadores cuando ustedes, si le meten la lupa a esto, porque esto es como la filosofía, o sea, es rascarse donde no me pica para empezar a preguntarme cosas. Y está bueno que se los pregunten, está bueno que lo investiguen y que lo entiendan, porque conozco montones de desarrolladores que no saben qué corno están haciendo cuando se están logueando, no saben qué es una cookie y no saben qué es una sesión. Entonces está bueno entenderlo y analizarlo en distintos lenguajes. Hayan programado en PHP, en Ruby, en Java, no les guste Java, no les guste Go, no les guste Rust, no les guste, no importa. Lo importante es entender que hay 2 o 3 frameworks que se usan mucho, sobre todo en Argentina. A ver, la gente programa en Java, en PHP, en Python, en Ruby, en Argentina. Y también programa hoy en día JavaScript para hacer algunas aplicaciones con React, con Angular, y no entienden de qué forma viajan las peticiones y se aseguran. Entonces, primero que nada, por eso les decía, si analizan en PHP qué pasa cuando ustedes se tienen una sesión, se van a encontrar con que PHP, como viene de fábrica, guarda las sesiones en un archivo que está en el /var libphp. Si se instalan apt-get install apache-php, van a ver que si crean un objeto de tipo session, se va a crear en el /var libphp todos los archivos de sesión que tienen un nombre que en el nombre mismo parece decir sesión con un hash atrás. Y lo que está haciendo es generando una especie de ID, como decían hoy, y me devuelve ese valor que genera, y el estado entonces se lo devuelvo en una cabecera diciéndole al navegador en cuestión que setee una cookie. Hay mucha gente que confunde que para que exista sesión tengo que loguearme, poner un usuario y una contraseña, pero lo cierto es que la sesión se puede crear en cualquier momento. La sesión se puede crear incluso cuando vos entras a un sitio público, por ejemplo en Google, sin loguearte y buscar algo, porque una vez que hiciste una búsqueda, por ahí guardás en sesión algo. O sea, más allá de anónimo no, ya sos alguien. Vos con un navegador, con una IP, desde un lugar, estableciste un estado. En ese estado vos podés hacer un montón, vos podés entrar a un sitio a comprar ropa y meter cosas en un chango y todavía no loguearte, porque lo que importa es que vos después vayas a pagar. Llenate el chango de todas las prendas que quieras, de toda la picha que quieras, pero vas a pagar al último momento. Y esa sesión, no la llames anónima si querés. Es una sesión de un alguien que claramente accedió de un navegador en una sesión determinada y lo que está manteniendo es el estado en esa sesión, punto. Ahora, que te loguees y que vos seas alguien distinto de ese navegador, tiene que ver con cómo te autenticás. Y vos te autenticarás o con Google, o con Facebook, o con Twitter, o con un token recontra seguro, o con un doble factor, o con, no importa, o con el zapatófono de Maxwell Smart, no importa. Hay formas y formas de verificar que alguien es alguien, pero lo importante es que la sesión y el estado es esto que estamos diciendo. Algo que el servidor genera y me lo devuelve en forma de obligarme a setear una cookie si es que no estaba seteada, y el navegador cada vez que mande esa cookie se establece este vínculo entre ese cliente y este servidor usando este ID que identifica esa sesión. Ahora, ¿de qué forma se implementan entonces la forma de relacionar los datos que vas guardando en sesión entre el servidor y el cliente? Claramente el cliente lo único que puede mandar es una cookie y guardar una cookie. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer el servidor para guardar datos en sesión? Bueno, PHP recién les dije, usa un archivo. Ruby, ¿qué usa? La memoria. Java, ¿qué usa? La memoria. Entonces, ¿qué problema tenemos si de repente vuelvo? Siempre los problemas aparecen con la escalabilidad. Y por eso es que la escalabilidad, que es lo que empieza a aparecer en la nube, es la posibilidad de tener muchas instancias, empieza a traer un montón de problemas a las aplicaciones que estas cosas no las tienen presentes. Entonces, cuando vos agarrás y escalás horizontalmente una aplicación que guarda el estado de la sesión en un archivo, ¿qué pasó con el segundo servidor? Este creó la sesión y se la devolvió al navegador. Este que está acá al lado no sabe nada de esa sesión. ¿Qué pasa si de repente el navegador le manda una cookie al servidor de al lado que no tiene el estado en su archivo? ¿Qué pasaría?
explico lo que digo o no? Perdón, acá Inti decía, los navegadores son identificables. En realidad, a ver, cada navegador cuando arranca guarda cookies cuando accede a un dominio. Entonces, cuando vos arrancás distintas sesiones, cuando vos agarrás una sesión de incógnito o creás distintos perfiles, ese navegador, si no tiene ninguna cookie válida, va a ser un nuevo navegador. O sea, el navegador lo que tiene es si tiene la cookie o no tiene la cookie, básicamente. La mejor forma de entender a los navegadores es de última usar curl para ver qué es lo que pasa, ¿sí? Con curl yo no mando ninguna cookie ni recibo ninguna cookie, entonces siempre me va a mandar a algo como si yo no tuviera cookies. Pero yo con curl puedo simular que guardo cookies y ver qué va guardando en las cookies. Entonces, con curl es un comando, ¿no? Con curl, hoy me vieron haciendo curl. Con curl ustedes pueden probar qué pasa si acceden a un sitio que tiene una cookie justamente, y qué pasa si ustedes mandan esa cookie. Todo con curl, porque ustedes están con la línea de comando simulando lo que pasa con un navegador que muchas veces es transparente, porque el navegador tiene vida propia básicamente. O sea, uno no está viendo los internals del navegador. Con curl uno lo simula y entiende qué es lo que pasa. Por eso que está bueno siempre ir indagando con esto. A lo que quiero llegar, para no meterme ahora con ese punto, que está bueno verlo por ahí en redes, en seguridad, en ese tipo de cuestiones, es entender de que los servidores, hablando de PHP, si lo guarda en el disco o en Ruby, que lo guarda en memoria, el estado de la sesión de un servidor con un navegador, no hay ningún problema si es el mismo servidor. Ahora, ¿qué pasa si de repente, cuando el navegador accede, cae en otro servidor porque se escaló horizontalmente? ¿Ese nuevo servidor va a saber algo de la sesión que guardó otro servidor o no? Esa es mi pregunta. Y como yo se lo estoy contando, casi que estoy siendo muy explícito en que no, y de hecho no lo sabe. Entonces, ¿de qué forma lo solucionamos? Bueno, la primera solución, que no respeta todo el Factor Apps, es la que se conoce como Sticky Session. Yo les dije que adelante de todo servidor, o sea, en esto de Horizontal Scaling, o sea, cuando uno tiene Horizontal Scaling Load Balancing, lo que aparece... acá hay un ejemplo. Acá vemos un balanceador, o acá si quieren verlo, daría un dibujito que sería un poco más bonito si no, acá, que es más genérico, así no ponemos productos. Fíjense acá en este dibujo, a ver si lo podemos ver. Ahí. Ahí está. Fíjense que cuando el navegador accede a Internet y Internet le pega al load balancer y el load balancer distribuye entre cualquiera de estas aplicaciones, ¿sí? Cuando toma la decisión me manda el app 03, ven que está punteada. Ahora, guarda la sesión en el /PHP. Vuelve, le guarda la cookie, vuelve a acceder con su cookie seteada y cae en el app 01. El app 01, si la sesión estuviera en el /PHP del app 03, el app 01 no sabe nada de esa sesión. Entonces le dice, no, volvete a loguear y le manda otra sesión. La setea, cuando vuelve el tipo, cae en el app 02, no la conoce y siempre le está pidiendo que se loguee. El tipo que está sentado en la máquina y dice, este sitio es una porquería y se va a cierra la tapa de la compu, no la usa. ¿Por qué? Porque está mal configurada. ¿De qué forma podemos solucionarlo? Bueno, una se llama Sticky Session. Ese nombre Sticky Session es algo que se configura en los load balancers. ¿Y qué les parece que hace con ese nombre? Sticky Session. ¿Qué hace? ¿Se les ocurre? Sesión pegajosa, sí, bien. ¿Qué les parece que significaría eso? Muy bien porque lo tradujeron, pero ¿qué significaría para ustedes? En realidad lo que hace el load balancer es guardar en una tabla a quién le asignó tal cookie y el próximo pedido que venga de esa cookie se lo va a mandar al mismo servidor. O sea, le estamos metiendo una capacidad extra al load balancer, le estamos hablando complejidad al load balancer, más consumo de memoria,
y más, o sea, una cosa es hacer un round robin entre cualquiera de los que viene atrás, y la otra es decirle, bueno, ahora vos tenés que mantener un estado al load balancer para saber a quién le diste tal cookie. Ahora imagínense que este usuario siempre hace cosas pesadas, viene y cae en el app 03, y viene otro usuario y hace algo pesado y le toca el app 03 de vuelta. Lo que estaremos haciendo es sobrecargando un nodo, por lo cual esto que estamos haciendo de usar Sticky Session es una porquería que también no tenemos que hacer. Y lo que dice 12 Factor Apps es no solucionemos las cosas con Sticky Session. El uso de Sticky Session asume que alguna aplicación guarda datos que no son sin estado. Por ejemplo, en memoria, por ejemplo, en un archivo, etc. Esto viola 12 factores. ¿Por qué? Porque estamos manteniendo el estado en nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo hacemos para sacarnos el estado de nuestra aplicación? Bueno, si hablamos de sesiones, podemos usar servicios como Memcached o Redis, que todos los frameworks me permiten usar. ¿Qué son este tipo de servicios? Son lo mismo que se guardan en las sesiones, son base de datos tipo clave-valor, tipo diccionarios, que se usan para guardar las sesiones. Entonces, si quiero usar Memcached o Redis, puedo usarlo, y si no, también puedo usar cookies firmadas. WordPress, Ruby on Rails te permiten configurando un secret en tu aplicación Rails para firmar las cookies. ¿Qué significa eso? Que si todos los servicios que están acá atrás agarran las cookies y las firman con los mismos datos, el dato que se guarda en sesión se guarda dentro de la cookie. Entonces, lo que vos le devolvés al tipo es la sesión que viene firmada por un valor que solamente conocen estos tres servidores. Entonces, no importa quién haya firmado la cookie, cualquiera la puede descifrar y la cookie tiene la sesión. ¿Cuál es el problema de las cookies firmadas? La cantidad de datos que puedo guardar en sesión. Por eso también está mal guardar mucho volumen de bytes en sesión. Lo que tienen que guardar en las sesiones, tal vez, son los IDs de datos que se guardan en base de datos, pero nunca un objeto serializado. ¿Por qué? Porque de esa forma están ocupando muchos bytes y no van a poder usar esto de cookies firmadas, por ejemplo. O también puede pasar que el Memcached se quede sin memoria o el Redis lo mismo. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Acá les puse la documentación de donde se habla de eso también. Punto número 7. Asignación de puertos. Publicar servicios usando puertos diferentes es algo que a veces nos cuesta mucho ver. ¿Por qué? Porque la gente navega en los sitios. Cuando yo accedo, por ejemplo, a Mercado Libre, accedo a esto que estamos viendo acá, dice accedo a Mercado Pago. Mercado Pago, accedo acá. Los dos sitios que estábamos viendo ahí, de Mercado Pago y Mercado Libre, ninguno de estos dos atienden un puerto, ¿cómo se llama? Distinto del 443 o del 80. Pero yo acá lo que estoy diciendo es publicar servicios usando puerto diferente es lo que se recomienda por los 12 factores. Las aplicaciones de 12 factores son autocontenidas, esto es, no dependen de un web server o application server en ejecución para crear un servicio web público. Esto es lo que pasa con Docker, es decir que yo levanto mi aplicación desarrollada en Ruby, por ejemplo con Puma, atiende el puerto 3000. Después yo le puedo poner adelante un load balancer que balancee y me rompa el SSL y me resuelva las cosas. ¿Por qué se aclara esto? Porque, bueno, ustedes no son o sea, recién están saliendo a armar aplicaciones que se van a desplegar. Lo cierto es que en muchos lugares se desplegaban aplicaciones en un mismo servidor, muchas veces se reusaba el mismo servidor con muchas aplicaciones instaladas. Con esto lo que se dice es no, vos lo que haces es instalar, si querés, el mismo servidor con distintos usuarios, con distintos puertos, cada una aplicación. ¿Por qué no todas en el mismo puerto? Y porque vos no podés abrir dos veces el mismo puerto por un problema de restricciones TCP/IP. Vos tenés un solo servidor con una IP y abrís el puerto 80 y no podés instalar otra aplicación que escuche en el puerto 80. Hay un conflicto de puertos. Entonces, cada aplicación debería levantar en un puerto distinto. Después, si vos querés, podés configurar a alguien que escuche en el puerto 80 o en el 443 y que en base al pedido que le hagan, por ejemplo, Mercado Pago o Mercado Libre, si son de la misma empresa, podrían hasta usar la misma IP y el mismo servidor como load balancer. Y después,
distribuir a los distintos servicios que, bueno, uno será Mercado Pago, el otro será Mercado Libre, por decir un ejemplo muy grosero de lo que quiero explicar. A lo que voy con esto es que uno tiene distintos puertos, ¿no? 3.000, 5.000 para distintos servicios y después lo que hace resuelve cómo ingresa el tráfico desde otro lugar. Y cuando ingresa el tráfico puede pensar en cómo agregar un certificado para ofrecer SSL, puede pensar cómo agregar un servicio de WAF. WAF es ¿cómo se llama? Web Application Firewall, es decir, un firewall que restrinja a determinados tipos de hackeos a un sitio. Entonces son servicios que los puedo desacoplar de mi aplicación. Por eso es que se recomienda que nuestras aplicaciones no sean las que resuelven todo el tema que tiene que ver con SSL, etc. Todo eso lo dejamos a otra entidad que lo puede hacer de una forma mucho más eficiente. El punto número 8 habla de la concurrencia. Escalar mediante modelo de procesos. Según el lenguaje, el modelo de procesos varía. En PHP, Ruby, también pasa en Python, no tenemos soporte de threads nativos. Yo vengo hablando mucho de eso y acá en Rails también lo digo. El problema es por lo que se llama GIL, que significa Global Interpreter Lock. Las máquinas virtuales no tienen forma de saber, digamos, o de manejar threads de forma nativa. ¿Por qué? Porque lo que hacen están siempre en un loop constante, en un while true, y van haciendo lo mismo que hace el kernel con tirarle cosas a los distintos procesos. Bueno, son muy malos haciéndolo, tanto PHP como Ruby como Python, y por eso es que lo que conviene hacer para atender una alta demanda de accesos web es funcionar con un modelo de prefork. ¿Qué es un modelo de prefork? Es que el application server crea un proceso maestro y se forquea hasta una cierta cantidad de hijos. Por ejemplo, 5, por decir algo. Entonces se pueden atender en paralelo 5 procesos Python, Ruby o PHP. Así es como en general funcionan estos lenguajes, pero cuando trabajamos con Go o con Java se explotan los threads y son mucho más performantes. Entonces, la concurrencia no es algo que esté disponible en algunos lenguajes y está bueno saberlo de cómo funciona porque justamente en el caso de Go y Java se hace un uso mucho más eficiente de la concurrencia, pero en los lenguajes interpretados eso no es así. Y por eso es que se forquean y por eso es que consumen mucha más memoria y mucho más recursos. Los modelos de procesos muestran su potencial a la hora de escalar. Al ser cualquier aplicación de 12 factores una aplicación que no comparte nada, es decir, que son stateless, el escalamiento horizontal es simple y confiable. Volvemos a lo que estamos mostrando hoy como una gráfica, que es el fundamento de lo que estamos explicando. Al hacer aplicaciones con todos los conceptos previos que estuvimos viendo, va a ser fácilmente escalable horizontalmente. Otra cosa que decimos es que los procesos nunca deberían ser daemons. ¿Qué es un daemon? Bueno, esto se aprende en sistemas operativos. Un daemon es un proceso que generalmente corre en background. Los servidores son procesos que nunca terminan, son procesos que están corriendo de forma perpetua y por lo tanto se los solía llamar daemons. ¿Por qué? Porque se iniciaban en background. Esto del background es algo que, por ejemplo, yo saco un yes y es este comando, ¿no? Yo lo puedo tirar al /dev null. Acá veo que está corriendo en foreground. Foreground, ven que está en pantalla y yo si pongo control C lo mato. Ahora, si yo pongo control Z, lo mandé a dormir. Y si pongo BG, mandó al background. ¿Sí? Si yo pongo jobs, veo que está corriendo yes. ¿Sí? Si lo traigo al foreground, lo puedo matar con control C. Si yo corro esto con ampersand, se mandó al background. Esto se podría considerar un daemon si queremos. Es un proceso que nunca termina, está imprimiendo Y como el pajarito de Homero y quedó corriendo como un daemon. Esto que se solía hacer antes en los Linux y Unix viejos, hoy en día es una mala práctica. Los procesos tienen que correr así en foreground, no en daemon, no en background. ¿Por qué? Bueno, acá les puse este artículo que es interesante ver por qué. Don't demonize your demons, es decir, no conviertas en demonios a tus demonios. Y el problema de esto es que tanto en Docker, tanto en Systemd, tanto en Upstart, tanto en los nuevos manejadores de procesos, se hace mucho uso del manejo de señales para saber que tu proceso termina o no termina bien. Y no se hace toda una arquitectura de descubrimiento a ver si un proceso está corriendo o no. Y es mucho más eficiente dejar corriendo los procesos en foreground que en background.
Por eso es que es interesante este artículo de leer para aquellos que quieran ver un poquito más de sistemas operativos. Más hablando de concurrencia y pensando en cómo resolver la lógica de negocio de un desarrollo que ustedes están realizando, tenemos que tener presente cuando una aplicación debe atender procesos lentos. Por ejemplo, mandar mails masivos, mandar mails a todos los usuarios de mi base de datos. Si tengo 30.000 mails, no estaría bien hacer una consulta de un select asterisco from users que estén habilitados y a cada uno ir mandando un mail. ¿Por qué? Porque eso va a demorar horrores. Y la gente en una aplicación web no se queda esperando a que eso pase. Y yo tengo que evitar, recuerden, personas que se queden atendiendo en la cabina lentas. O sea, si tengo una cabina de peaje y tengo una persona que va a estar para mandar 30.000 mails cerca de, por decir algo, 20 minutos, yo no quiero que eso termine siendo una cola infernal en la autopista. Entonces, ¿cómo puedo solucionar eso? Bueno, siguiendo una solución, una problemática que se llama correr procesos fuera de banda. Es decir, yo mando a correr en background algo, pero no en background como un daemon de Resident, sino que mi aplicación debería poder cargar en una cola de trabajos para que después venga alguien que tome de esa cola y los ejecute en forma asincrónica. ¿Qué herramientas existen para hacer esto? Bueno, Sidekick o Event Machine es lo que se usa en el mundo Ruby on Rails. Para el mundo Python se usa Twisted Celery. Bueno, trabajar con Node.js, obviamente que también tengo posibilidad para hacer cosas por el estilo. Y también está bueno ver Vertex, que es una forma de solucionar. Vertex es un producto de Eclipse que me permite trabajar ante eventos. También para hacer desarrollos web. Pero bueno, acá voy tirando algunas alternativas de cómo solucionar este problema de atender procesos asincrónicos. El liquidador de sueldos de la universidad, que liquida los sueldos de las personas, lo mismo. Si hay una persona, que es el operador del liquidador de sueldos, que tiene que mandar a liquidar los sueldos de cada persona, donde se calcula el aguinaldo, de si debe algún préstamo, de si tiene que recibir algún tipo de bonificación, bueno, etcétera. Eso requeriría que una persona se quede esperando a todo esto o que yo dispare un servicio sincrónico que incluso podría distribuirlo entre varios workers para que lo atiendan. Y esa es la lógica que uno puede encarar con una especie de MapReduce para poder atacar las problemáticas de forma sincrónica. El punto número 9, desechabilidad. Bueno, la desechabilidad tiene que ver con que las aplicaciones arranquen y mueran rápido. Los sistemas tienen que iniciar rápido y tienen que morirse rápido para que un sistema se vuelva robusto. Los procesos de una aplicación 12-factor apps deben ser desechables en ese sentido, que tarden poco en bootear y tarden poco en apagarse. En el mundo cloud te cobran por hora de ejecución, entonces está muy bueno pensar que tus aplicaciones pueden estar sin prenderse hasta que alguien viene y accede. Y cuando alguien accede, que se prenda todo. Entonces vos no puedes estar esperando que todo arranque en 5 minutos. Lo ideal es que tarde milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, están apareciendo algunas comparativas con algunos productos. Yo la otra vez les hablaba de GraalVM, que es este producto de Oracle que es increíblemente veloz, que es una máquina, un lenguaje políglota que permite, o sea, es tipo una máquina virtual que entiende Java, JavaScript, Python, Ruby, R y te permite generar código nativo. Y uno cuando ve cómo funcionan los resultados de estas máquinas virtuales para usar esto que se llama serverless, termina siendo que una aplicación desarrollada en Java que tardaba por ahí, 2 segundos en arrancar, ahora arranca en menos de 10 milisegundos. Entonces, ahí uno empieza a ver el potencial de la nube, seguido con los lenguajes que acompañan este tipo de cuestiones que hay que tener presentes. El punto número 10 es la aproximación entre desarrollo y operaciones. Mantener todos los ambientes lo más similares que sea posible para evitar discrepancias, evitar las diferencias de ambientes considerando diferencias del tiempo, evitar que el desarrollo de un nuevo feature no suba al repositorio de fuentes en periodos largos de tiempo. Eso tiene que ver con integración continua. Diferencia de personal, el despliegue lo hacen operadores y los desarrollan programadores. Unificar roles, tenemos que tener personas que desarrollen y sepan desplegar y personas que sepan desplegar y entiendan algo de desarrollo. Y diferencia de herramientas, producción usa Postgres y desarrollo usa SQLite.
Bueno, estas diferencias las tenemos que evitar siempre. Docker y el mundo de los contenedores vienen a achicar esta brecha. Las aplicaciones de 12 factores deben estar preparadas para realizar despliegue continuo, es decir, continuous deployment. Hoy es muy común utilizar diferentes servicios como parte de un desarrollo. El armado del ambiente para desarrollo se simplifica usando herramientas como Docker, Docker Compose o Vagrant, que son herramientas que ayudan a simular cuando uno tiene que usar un Elasticsearch, tiene que usar un Postgres, tiene que usar herramientas difíciles de instalar. Entonces alguien con más experiencia puede armar un ambiente local que levanta todos estos servicios en tu PC sin el consumo de varios recursos. El punto número 11, ya llegando casi al final, habla del manejo de los logs. Una aplicación de 12 factores nunca se preocupa de dónde se mandan los logs. Lo cierto es que piensen que acá, ¿qué les parece que pasa cuando tengo todas estas instancias? Si tengo 5 instancias arriba de todo, los logs estarían en el barra en la carpeta, por ejemplo, en la aplicación Rails, en la carpeta logs para cada instancia. Entonces, ¿cómo leo los logs? Yo soy una persona, yo le dije que una aplicación como Twitter, o cuando uno escucha a la gente de Google, están hablando de que tienen cerca de, por ahí, 3.000 instancias. Bueno, podés ir una por una a ver los logs. Entonces, lo que se suele hacer es pensar en cómo centralizar los logs. Pero yo me puedo preocupar de eso o me puedo desentender de eso. Bueno, la tendencia habla de desacoplar. ¿A qué punto? Bueno, ¿de qué forma es la mejor forma de que vos hagas lo más simple posible? Bueno, paradójicamente lo más simple que se recomienda es, no te preocupes, vos los logs tiralos en la salida estándar. ¿Cómo en la salida estándar? Sí, bueno, configura tu framework para que no escriba los logs en un archivo, sino que tiralos en la salida estándar. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, si analizamos cómo funciona el mundo de los contenedores o si analizamos cómo funciona el mundo de Systemd, todas las nuevas herramientas y las emergentes funcionan asumiendo de que vos escupís los logs en la salida de stdout y stdir. La diferencia entre stdout y stdir es que stdout tiene mensajes de log convencionales y stdir mensajes de error. Esas dos autopistas que van por separado pero que se ven iguales, las trata de forma distinta, Systemd, Docker, etc. Lo bueno es que después aparecen productos como este que les voy a mostrar acá, que lo que hace es interactuar con este tipo de cuestiones, lee de cualquier lugar, transforma, manipula y envía a lugares centralizados para después tener una visión centralizada, simplificada, resumida y, ¿cómo se llama?, correlacionada con algunas otras métricas, y de esa forma poder tener una visión global. Un piloto de avión no puede tener todas las variables y estar mirando si tiene todos los líquidos necesarios de todas las partes del avión. El tipo lo que necesita es un tablero de control que le esté dando información constantemente simplificada, resumida, para tomar decisiones que son de vida o muerte. Y acá es más o menos igual, no es de vida o muerte, pero bueno, uno necesita tener un tablero donde pueda ver, cuando vos tenés miles de instancias iguales, no podés estar viendo el log finito. Lo que necesitas es algún tipo de ingestador que amase los datos y me tire resúmenes globales de cómo está tu aplicación, cuántas excepciones tenés, cuántos errores tenés, cuántos métodos devuelven qué códigos HTTP, cuánto están tardando en devolver, en responder tu aplicación. Y todo eso sale de un análisis de los logs que tiene que ser es bastante complejo. Entonces lo mejor es desacoplarlo. ¿Y cómo lo desacoplas o qué es lo que te sugieren la gente de 12 Factor Apps? Tirarlo en la salida estándar o el error estándar, que después hay herramientas que se encargan del resto. Vos lo único que tenés que preocuparte de hacer eso. Lo otro que también está bueno ver es que los logs, vieron que en las aplicaciones Rails salen en múltiples líneas. Si ustedes miran los logs de la aplicación Rails que he levantado hoy por acá, no estoy en cualquier lado. Rails, ahí está. Los logs son de este tipo. Esto es un multiline, ¿sí? Entonces, lo más cómodo para que lo puedan procesar herramientas como Fluentd, que recién les mostré, es que cada log esté en una sola línea.
Entonces, para el caso del mundo Ruby existe log range, que es una gema que justamente lo que te devuelve son los logs, te transforma este log que estamos viendo acá en una línea como esta, que es fácilmente parseable por herramientas como Fluentd y que después te permiten integrar con herramientas como Loki, pero no este Loki, sino Loki de Grafana. Ay. A ver si hago una captura, alguna demo, alguna... algo así, ¿ven? Entonces vos lo que tenés son... Estaba más lindo en el... acá. Abrir... imagen obtenida. Ahí está. Fíjense que la idea es algo así. Ven, acá tenés una gráfica donde acá tenés mensajes que dan 200 OK versus errores versus 208. Entonces acá ves la cantidad, ¿sí? Y acá lo que vas viendo son los mensajes, los logs, todo en una misma gráfica, ¿sí? Entonces, esta es una visión donde de las 1000 instancias te las resumen en gráficas y además puedes hacer zoom en estos productos y se acomoda todo junto, todo a la misma vez. Entonces, eso es otro tema importante. Y el último punto, el punto número 12, y llegó casi justito a las 2 horas, son los procesos de administración. Hace mención a tareas de gestión de la aplicación, correr migraciones de la base de datos, esquema migrations, aplicar algún parche o iniciar una consola como la de Rails Console, ¿sí? Que es la consola donde se hacen tareas de administración. Tienen que ejecutarse en un entorno similar al que se ejecuta la aplicación habitualmente. Es decir, que tengo que poder permitir tener algún mecanismo para el cual hacer tareas administrativas que sean con un ambiente similar a cualquiera de las N instancias que tengo corriendo, donde yo pueda correr justamente una migración o algún tipo de tarea administrativa, ¿sí? Entonces estos 12 factores no son más que 12 puntos, que está bueno que los lean, que los tengan presentes y que traten siempre de ver cómo entender de qué forma esto cuaja en un proyecto que ustedes puedan arrancar. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir que su proyecto sea fácilmente llevado a contenedores, fácilmente llevado a la nube y fácilmente portable de un proveedor de nube a otro. Entonces, son para mí baches de los cuales muchos desarrolladores desconocen que existe esto, que es una metodología bastante antigua porque tiene, como les dije, este año, si no me equivoco, cumplió 10 años y que siempre es importante tenerlo presente porque son cosas bastante simples, no hay mucho que hacer para seguirlas, pero que nos abre un poco la cabeza. Así que bueno, siendo este el último slide y el último punto, de mi parte tengo que decir que acá termina la materia, que uno está dispuesto para cualquier consulta que quieran hacer y bueno, me quedo como siempre esperando a ver si tienen alguna consulta. Bueno, yo lo que voy a hacer es dejar de grabar porque no veo que tengan muchas dudas, para que no sea muy extenso el final que queda grabado, que cada byte cuenta, sobre todo en la facu.